Lo que vamos a ver es la segunda parte del práctico número 3. Habíamos visto las preferencias del consumidor que formaban las curvas de indiferencia, si recuerdan, y habíamos visto la cuestión de la restricción presupuestaria. Lo que vamos a ver ahora es cómo interaccionan esas dos cuestiones para que el consumidor decida a cada precio cuánto quiere consumir respecto de los dos bienes que está analizando, o de los infinitos bienes, si lo pensáramos en términos de todo el escenario que analiza el consumidor. De esas distintas combinaciones de precios y cantidades va a surgir la demanda. Elección del consumidor. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Quién me puede decir qué es este gráfico? Muestra las distintas curvas de indiferencia de un consumidor y su recta presupuestaria, su restricción presupuestaria. Correcto. En este gráfico lo que tenemos son distintas curvas de indiferencia. ¿Cuál es la curva de indiferencia más alta? La que está más alejada del origen. Sería la 4, creo, si veo. En este caso La la 4. U4, profe. En este caso la 4. Acá hay 4 dibujadas porque a mí se me ocurrió que haya 4. Podría haber 5, o 10, o 100, o 1.000.000 de curvas porque recuerden que las curvas Son infinitas. son infinitas. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es la máxima curva que puede alcanzar este consumidor con esa restricción presupuestaria? La 3. La 3. ¿Todos ven por qué es la 3? Sí. Es la 3 porque si ustedes se fijan, la restricción presupuestaria también está en contacto con la curva 2, pero la curva 3 está por encima de la 2, y no llega a estar en contacto con la curva 4, porque no la toca en ningún momento, y tampoco está en contacto con ninguna de las que están entre la 3 y la 4. ¿Por qué? Porque a la 3 apenas llega a rozarla, ¿verdad? Es decir, podemos ver que a la 2 la atraviesa, pero a la 3 apenas la toca. Y la siguiente curva, por muy infinitesimal que sea el movimiento, va a quedar inalcanzable. Esto se llama tangencia. ¿Sí? ¿Puede repetir lo que se me cortó? Esto de que una recta y la otra apenas se toquen se llama tangencia. Tangencia. La tangencia, ustedes habrán escuchado nombrar tangencialmente pasó tal cosa, significa precisamente esto. Significa que es apenas un contacto mínimo y luego se alejan. ¿Sí? Cuando uno pasa tangencialmente al lado de otro, quiere decir que lo rozó. Acá, como ven, punto de tangencia. Siempre el consumidor va a querer estar en el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y su restricción. ¿Por qué? Porque ahí está alcanzando la utilidad más alta posible, es decir, la máxima felicidad. Con lo cual, ese punto de tangencia me va a determinar la combinación de bienes que a mí más feliz me hace que yo puedo alcanzar con mi restricción. Yo no me voy a parar acá porque estaría alcanzando la utilidad de la curva 2. No me voy a parar acá porque estaría alcanzando la utilidad de la curva 1 y me estaría sobrando dinero, ¿no? Porque estoy adentro de mi restricción. Entonces, el punto exacto en el que yo me voy a querer parar es acá, donde apenas llego a rozar la curva de indiferencia más alta que esta 3. Esto es importante. Dos funciones son tangentes. Cuando dos funciones son tangentes, necesariamente quiere decir que tienen igual pendiente. Recuerden que la pendiente de una función es la inclinación de la misma, ¿verdad? En una recta la pendiente siempre es igual. Ustedes ven la restricción presupuestaria y ven que la pendiente siempre es igual. En cambio, la curva de indiferencia, ¿qué sucede? Fíjense la curva de indiferencia 2. En el punto de contacto izquierdo, la curva de indiferencia 2 está más inclinada que la restricción presupuestaria. En el punto de abajo, la curva de indiferencia 2 está menos inclinada que la restricción presupuestaria. Ahora, ¿qué pasa en el punto de tangencia entre la restricción y la curva 3? Las pendientes son exactamente iguales, es decir, la inclinación de la curva de indiferencia
alcanza el punto en el que es exactamente igual que la inclinación de la restricción. Profe, se escucha medio cortado. Mm. No sé si estás tapando el micrófono o es el internet. No sé ni siquiera por dónde está el micrófono, así que estoy complicado. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, Hola. pero cuando Si decís, podés repetir. ¿Se corta? cuando decís oraciones largas, en medio como que se escucha, después se escucha alejado y después se vuelve a escuchar. Ok. Yo creo que es por el internet. Lamentable lo mío porque... Ah, acá es el micrófono, ¿no? ¿Es ahí? Bueno, cuando se corte me avisan y repito, porque no tengo solución. Profe, ¿podés repetir Dijeron lo en el último? chat eso. Lo último que había dicho, no recuerdo qué era, pero lo central de esto es De que que las pendientes las eran pendientes iguales. son iguales en el punto de Se tangencia. cambian. La inclinación de la curva de utilidades es la misma inclinación que la restricción presupuestaria. La de la restricción siempre es igual, ¿sí? La pendiente siempre es la misma. La de la curva va cambiando. En el punto de tangencia es el punto exacto donde son iguales, donde iguala la pendiente de la restricción. Pero ¿cuál es la pendiente de la restricción? La pendiente de la restricción, como pueden ver acá, si recuerdan la fórmula de la restricción, que la puse acá, esto surge de ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. ¿Recuerdan? Despejando me queda esta fórmula donde tengo la restricción como función explícita, ¿no? Porque tengo Y despejada. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Según lo que vimos en el práctico 1. El valor que acompaña a la X. ¿Cuál es el valor que acompaña a la X? La relación de precios. ¿Sí? O sea, el precio de X dividido el precio de Y. Si Y vale 2 pesos e Y vale 3 pesos, eso es 2 tercios. Negativo porque es caída, ¿no? Menos 2 tercios. Si el precio de X es 1 y el precio de Y es 1, la pendiente es menos 1. El precio de X es 2 y el precio de Y es 100, 2 dividido 100, un 50 y algo, un 50avo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Siempre la pendiente de la restricción va a ser la relación de precios. El precio de X o el precio de Y. Si X es más caro respecto de Y, la pendiente es más alta en valor absoluto. Si X es más barato respecto de Y, la pendiente es más baja en valor absoluto. La pendiente de la curva de indiferencia va a ser algo análogo a esto, que se llama tasa marginal de sustitución, y que es la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. La utilidad marginal de X significa cuánta utilidad más me proporciona consumir una unidad de X. ¿Sí? O sea, la utilidad que me suma, recuerden que si hablábamos marginal, era observar lo que sucede en el margen, o sea, cuando yo aumento algo. Cuando aumento mi consumo en una unidad de X, obtengo cierta utilidad marginal. Mi utilidad era 1000, ponele, aumento, consumo una unidad más de X, y ahora mi utilidad es 1100. Entonces mi utilidad marginal de X es 100. La utilidad marginal de Y es lo mismo para Y, cuando aumento una unidad de Y, ¿cuánto varía mi utilidad total? La relación entre ambas es la tasa marginal de sustitución, que básicamente significa el placer que me genera X respecto al placer que me genera Y. Este placer va a ir cambiando. ¿Sí? Esta relación no va a ser siempre igual, siempre constante como la de los precios. Fíjense que la relación de precios es cuánto me cuesta X respecto a cuánto me cuesta Y.
tasa marginal de sustitución es cuánta felicidad me da X respecto de cuánta felicidad me da Y. La relación de precios es constante porque es recta, pero la tasa marginal de sustitución es variable. ¿Sí? Si yo consumo más X, voy a valorar cada vez menos X respecto de Y. Quiere decir esto. Si yo tengo 100 manzanas y una banana, voy a valorar más tener una banana. Más. Pero si tengo una banana, y si tengo 100 bananas y una manzana, voy a valorar más las manzanas. ¿Sí? Por más que valoro las dos cosas, acá lo que estoy contando es cuál es la relación entre lo que valoro uno y lo que valoro otro. Si yo tengo mucha abundancia de un bien, si yo tengo dólares, voy a valorar más tener otro tipo de activos, otro tipo de bien. Si tengo muchos pesos, voy a valorar más tener más dólares. ¿Está bien? En la felicidad que me aporta a mí, siempre estamos hablando de la felicidad que a mí me aporta consumir un bien que es individual de cada consumidor. Acá, Rodri, me acuerdo que queríamos hacer un comentario y no me acuerdo cuál era. Así que, ayúdame. Sí, yo decía mencionar justamente que lo de preferencias convexas, justamente la forma de la, ¿cómo se llama? La curva de indiferencia es, o sea, es convexa, o sea, más o menos así. No sé si ven mi mano. O sea, justamente porque eso refleja lo que es la tasa marginal de sustitución decreciente. O sea, que a medida que yo tengo más unidades de un bien, cada vez me cuesta menos sustituir ese bien para obtener una unidad más del otro. Que sean convexas, ¿qué significa? Por la duda. Significa que la pancita de la curva mira hacia el origen. Eso es lo que está diciendo Rodri. Que el hecho de que vaya valorando más un bien a medida que tengo menos de ese bien, o sea, yo valoro la escasez. Profe, se cortó recién. Les decía que el hecho de que yo tenga poco de un bien, o sea, que ese bien sea escaso para mí, lo valore más, hace que la panza de la curva de indiferencia, está bien dicho, ¿no, Rodri? La panza de la curva de indiferencia Sí. hacia el origen, ¿no? La curva de indiferencia no tiene esta forma, como si fuera una frontera de posibilidad de producción. Esa es una función cóncava, sería más bien espejada a eso. Exactamente. Esto es lo contrario, sino que es una función convexa al origen. Convexa quiere decir que la panza mira hacia el lugar que yo estoy refiriendo. Fíjense lo que sucede. En el punto de arriba, la pendiente de la curva de indiferencia, que es la relación de utilidades marginales, es mayor que la relación de precios. ¿Cómo veo esto? Porque la pendiente, que es una curva punteada en mi dibujito, es más inclinada. Si es más inclinada, quiere decir que es mayor. Supónganse que esta pendiente, esta relación es menos 3, y la relación de precios es 2, menos 2. ¿Sí? Como acá le saco los signos, porque el signo está de los dos lados, 3 es mayor a 2. ¿De acuerdo? O sea que es más inclinada la curva de indiferencia que la recta. Acá está el ejemplo. No me acordaba que lo tenía. Creo que en el ejemplo puse 1. La restricción presupuestaria, suponemos que tiene la relación de precios 1. Fíjense la pendiente de la curva de indiferencia. Yo estoy mirando esta línea punteada. Yo bajo 3 unidades de Y y aumento una unidad de X para mantenerme en la misma curva de indiferencia. Quiere decir que la relación de utilidades marginales es de 3. La pendiente es de menos 3. En cambio, si miro la restricción presupuestaria, esto no está hecho a escala, por eso no son exactamente iguales, pero deberían ser iguales. Yo bajo una unidad de Y y aumento una unidad de X. Entonces la pendiente de la restricción es 1. ¿Ok? 3 mayor a 1. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Quién me puede decir? Pasa al revés.
que es menor a la pendiente de la curva de indiferencia a la de la restricción. Exactamente. Como dice Pilar, abajo va a pasar lo contrario. La pendiente de la curva de indiferencia, siempre en valor absoluto, es menor a la pendiente de la restricción. O sea, va a ser menor a 1, ¿verdad? Yo miro cuánto es esa pendiente y digo, bueno, tengo que bajar 0,25 de y y aumentar 1 de x para mantener la misma curva. Entonces, la pendiente es 0,25. 0,25 dividido 1. La restricción... Bueno, Fíjense, te anduvo de nuevo. Sí, anda, tenemos que ver cuándo. Sí. ¿me escuchan? La pendiente de la restricción presupuestaria sigue siendo igual. Este triangulito es el mismo que ese. No 1. 0,25 menos 1. En el punto de tangencia, ¿qué va a suceder? La pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la relación de precios. En ambos casos va a ser 1. Bajo un casillero, tengo que aumentar un casillero para mantenerme en la misma curva de indiferencia y para mantenerme en la restricción. Esto es lo que se tiene que aprender. El punto de equilibrio para el consumidor, o sea, ese punto en el cual alcanza la máxima curva de indiferencia dada su restricción, está dado por la igualdad entre la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria. O sea, la igualdad entre la tasa marginal de sustitución, que es el factor izquierdo de esta ecuación, y la relación de precios, que es el factor derecho de esta ecuación. Como verán, le puse muchos círculos para remarcar la importancia. Esto es lo mismo que esto. Acá lo único que hice fue pasaje de términos. ¿Sí? Acá tengo utilidad marginal de x dividido utilidad marginal de y es igual a precio de x sobre precio de y. Acá lo que hice fue pasé el precio de x dividiendo y pasé la utilidad marginal de y multiplicando para el otro lado. Entonces, esto es lo mismo. Y fíjense qué es esto. Uno mira esto y ¿qué es? La utilidad marginal de x respecto del precio de x, o sea, el placer que me da consumir una unidad más de x sobre lo que me cuesta consumir una unidad más de x, tiene que ser igual al placer que me da consumir una unidad más de y sobre lo que me cuesta consumir una unidad más de y. ¿Está bien? O sea, lo que el consumidor hace es equiparar el costo-beneficio, si se quiere, de consumir x respecto al costo-beneficio de consumir y. Si el costo-beneficio de consumir x me da bien, me da más alto, entonces yo voy a aumentar mi consumo de x. Si me da más bajo, voy a disminuir mi consumo de x, y en el momento en el que se equiparan, ese va a ser mi equilibrio. ¿Se entiende? Ahí voy a estar consumiendo la cantidad de x y la cantidad de y que me hacen más feliz. Ahora bien, yo para determinar el equilibrio voy a necesitar hacer esta igualdad, o esta que es lo mismo, puede ser cualquiera. Esto es simplemente un pasaje de términos, ¿no? Las dos cosas son lo mismo. Pero además, esta igualdad, si yo voy al gráfico, está acá, pero también va a estar acá y en cualquier lugar, en cualquier curva de indiferencia. Para saber exactamente dónde va a ser el equilibrio, necesito saber que estoy parado sobre esta recta, sobre la restricción. Entonces yo no solamente voy a usar esta ecuación, sino que la voy a anclar usando la restricción presupuestaria. ¿Sí? O sea, el consumidor tiene que lograr este equilibrio sujeto a esta restricción. Por ende, las dos ecuaciones que ustedes necesitan para resolver un equilibrio del consumidor son estas dos. Cuando usted le pregunten, le dan un set de precios, un ingreso, unas utilidades marginales, y le dicen, hay que encontrar el equilibrio, ustedes automáticamente tienen que pensar en esta filmina, la filmina 19 de esta clase. Donde dicen, yo tenía dos ecuaciones. La ecuación de la condición de equilibrio, que es
utilidad marginal de X respecto al precio de X igual a utilidad marginal de Y respecto al precio de Y, ordenada como quieran, pero básicamente es igualdad. Y por otro lado, el ancla de esa condición de equilibrio, que es la restricción presupuestaria. Ustedes tienen estas dos ecuaciones, y con esas dos ecuaciones van a resolver, que ahora lo vamos a hacer obviamente, el equilibrio. Aquí es un ejemplo. Díganme si hasta acá se entiende la historia. Sí, yo vengo entendiendo bien. Seguimos entonces con el ejemplo. Este ejemplo es un ejercicio del práctico. Miren qué práctico. En el ejemplo vamos a tener dos bienes, el bien A y el bien B, aunque podría ser el bien X y el bien Y, o podría ser el bien cenas y el bien vestimenta, o podría ser las manzanas y las bananas, o podrían ser los barbijos y los camisolines, o cualquiera sean los dos bienes, se llamen como se llamen, o podrían llamarse el bien Federico y el bien Rodrigo, y es lo mismo. ¿Sí? Mientras ustedes no se mareen y digan, bueno, a este lo voy a poner en el eje de las Y y este lo voy a poner en el eje de las X, puede ser cualquier nombre de los bienes. Vamos a tener un bien A, cuyo precio va a ser 5 pesos, o 5 unidades monetarias, y vamos a tener un bien B, cuyo precio va a ser de 4 pesos, o lo que sea. El ingreso del consumidor va a estar dado por 350. Si yo pongo ingreso monetario, acá es lo mismo, ¿sí? Además, a mí me van las utilidades marginales. La utilidad marginal de A va a ser 150 menos 4 por A, y la utilidad marginal de B va a ser 124 menos 2 por B. Como dice abajo, observen que las utilidades marginales son variables, no son fijas. ¿Verdad? La utilidad marginal de A no tiene un valor, no es 8 o 40. Es una función. Es 150 menos 4 por A. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo 0 de A, la utilidad marginal es 150, o sea, la primera unidad de A que consumo me va a dar 150, la segunda me va a dar 4 unidades menos, o sea, me va a dar 146, la tercera me va a dar, y así. Es decir, es una función variable que a medida que aumenta A, disminuye la utilidad marginal, ¿sí? O sea, la utilidad que yo sumo a consumir más cantidad de A. Y la utilidad marginal de B lo mismo, también es variable. Mi objetivo es encontrar las cantidades de A y B que maximizan la utilidad total. ¿Qué tengo que hacer? A ver si alguien prestó atención. Aplicar la formulita de condición de equilibrio. Hace 150 menos 4 dividido 124 menos 2. Y te da 5, 4, va en 5 Ojo. dividido 4. Vos lo que tenés que hacer Uno. es plantear la igualdad. Ah, ajá. Porque vos, 150 menos 4A dividido 124 menos 4B, no te da algo, sino que es solamente una división que tiene dos variables, entonces uno la puede resolver. ¿Cuánto vale eso? Eso lo igualamos a la relación de precios. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ujú. No lo planteé como lo planteé vos, pero esto es lo mismo, ¿no? Porque solamente dice, subí la utilidad marginal de B, bajé el precio de A, que es la otra forma que teníamos de escribirla. Entonces lo que hacemos es plantear la condición de equilibrio, como perfectamente dijo Antonella. Gracias. Que es 150 menos 4A dividido 5, tiene que ser igual a 124 menos 2B dividido 4. Como esto es una sola ecuación y tiene dos variables, a mí no me va a dar una solución. No me va a decir A vale 10 y B vale 20. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? Una relación entre esas dos variables. ¿Ok?
Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar una de las dos variables. ¿Sí? Si yo tengo una sola ecuación y tengo dos variables, nunca la voy a poder resolver a ver cuánto vale la variable, efectivamente. Lo que voy a poder hacer es encontrar una relación entre una variable y la otra, que es lo que hacemos acá cuando despejamos. Entonces lo que yo voy a encontrar es la relación de equilibrio entre la variable, entre la cantidad de A y la cantidad de B. Acá hago el despeje, que lo explico muy brevemente. Paso multiplicando el 4 para la izquierda y el 5 para la derecha. Ese es el primer renglón debajo de despejamos. Hago propiedad distributiva. Ese es el segundo renglón. 150 por 4 igual a 600. Menos 4 por 4 igual a menos 16. 124 por 5 igual a 620. Y menos 2 por 5 igual a menos 10. En el tercer renglón, como yo voy a despejar B, lo que hago es empezar a despejar B. Paso restando el 620. Resuelvo 600 menos 620 me da menos 20. Y paso dividiendo el menos 10. Conclusión. La condición de equilibrio la vamos a alcanzar cuando la cantidad de B sea igual a 2 más 1,6 la cantidad de A. Es una relación nada más, todavía no terminamos de resolver el problema. ¿Entienden? Solo encontramos una relación entre A y B que es de equilibrio. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta relación? Tengo que anclarla. ¿Cómo la anclo? O ancleo. Profe, ¿cómo ya está ese resultado? Pues no entendí. Igualando las dos funciones y despejando B. Y ahora tenés que reemplazar B en la fórmula de A, ¿puede ser? ¿La fórmula de qué? Más precisión, a ver. De la Profe, utilidad una pregunta. marginal sobre el precio. Tenemos que igualar Hay que el igualar, precio. hay que reemplazar B en la restricción presupuestaria, que es la otra. ¿Y por qué no despejó A, profe? ¿Cómo? ¿O es igual? Escucho una voz, pero me es ininteligible. ¿Que por qué no despejó A? Ah, no, porque quise. Pueden despejar A o B, el que quieran. Ah, ok, perfecto. ¿Está bien? Repito qué hicimos acá. Acá planteamos, nosotros siempre vamos a partir de estas dos. ¿Sí? Entonces partimos de la izquierda, reemplazamos por los valores que tenemos, hacemos la matemática, que está explicada renglón por renglón acá, y después lo consultan en la filmina, y finalmente llegamos a una relación entre los dos bienes. Esta relación, como dijimos, hay que anclarla. Anclar esta relación lo vamos a hacer con la restricción presupuestaria. Entonces lo que ahora hacemos es plantear la restricción, que es 350 igual a 5A, ese es el precio de A, más 4B, ese es el precio de B, y vamos a reemplazar B, como planteaba más o menos Pilar, vamos a reemplazar B dentro de esta ecuación, con lo que encontramos anteriormente, ¿no? Con ese 2 más 1,6 por A. Entonces voy a pasar de este renglón a este, reemplazando B, en vez de B voy a poner 2 más 1,6A. Fíjense que ahora tengo una ecuación con una sola variable, porque solamente hay A. B la convertí en A. ¿Ok? Como todo está en función de A, puedo despejar y encontrar la solución. Voy a despejar acá, primero distributiva, 4 por 2, 8, 4 por 1,6, 6,4. Paso restando el 8, 350 menos 8, 342. Paso restando este 11,4 que sale de 5A más 6,4A, 11,4. Paso dividiendo el 11,4. 342 dividido 11,4 me da, por suerte, un número redondo, pero no siempre va a pasar, que es 30. ¿Ok? Muchas veces al valor de equilibrio se le pone una estrellita. O una E. ¿Vieron que antes usábamos la E? Bueno, acá le ponemos una estrellita. Y a veces cuando vamos a encontrar más de un equilibrio le vamos a poner un 0, un 1 o algo que lo diferencie del resto de los equilibrios. Pero normalmente al valor de equilibrio se le pone algo para distinguirlo. ¿Sí? El valor de equilibrio para el consumidor va a ser el 30A. O sea, ya sabemos que el precio de A vale 5, el consumidor consume 30 unidades de A. ¿Cuánto va a consumir de B?
Tenés que volver a reemplazar A en la fórmula de la restricción presupuestaria. Lo podés hacer en la fórmula de restricción, o sea, acá, Pero ya no estaba, creo. pero acá no tenés B. No, Está bien, sí, sí, está bien. Lo podés hacer acá. Reemplazamos. Ujú. Y acá vas a encontrar el valor de B, o lo podés hacer también acá. Es más fácil porque B está despejado. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que dé 50? Sí. Da 50, precisamente. Nosotros reemplazamos, pueden hacerlo como dijimos en la restricción, antes de reemplazar la relación, o pueden hacerlo en la relación. 2 más 1,6. Ahora le pongo la estrella, porque lo voy a reemplazar por el 30, va a ser igual a B estrella. Reemplazo, 2 más 48, la cantidad de B va a ser 50. O sea, con este set de precios, con este ingreso, el consumidor va a consumir, precisamente, 30 unidades de A. En realidad no sé si las va a consumir, pero las va a demandar. ¿Sí? Todo te dice, A vale 5 y B vale 4, vos ya sabés tu ingreso, vos decís, bueno, entonces yo quiero 30 unidades de A y 50 unidades de B. Vas al mercado y pedís eso, ¿no? Después, si la oferta te vende ese precio, te vende. Y si no te vende, cambiará el precio. Acá lo vemos gráficamente. Esta recta es la restricción, que acá les anoté todo lo que necesitan. ¿Qué es este 87,5? Es ingreso monetario dividido B, el precio de B, perdón. 350 dividido el precio de B, 87,5. ¿Se acuerdan que la ordenada del origen de la restricción era ingreso monetario sobre el precio de B? O de I, o del bien que está acá. La abscisa al origen, ¿se acuerdan que era 350 dividido 5, que era 70? Debo decir que además, esta es la misma, son los mismos valores que usamos en el ejemplo de la clase pasada, que también, ¿se acuerdan que la restricción iba de 87,5 a 70? Porque usamos los mismos valores, del ingreso y de los precios. La relación de precios, precio de A sobre precio de B, es menos 5,4, que acá no se ve, pero es, digamos, la escalerita, ¿no?, que uno podría dibujar en la restricción. Yo dibujo la restricción y sé que el equilibrio va a estar en 30 unidades de A, acá, y 50 unidades de B. Ahí vuelvo. Profe, Que no panda me el... dicen si puede. Ah, ya lo leíste, ¿no? En esta filmina lo que hicimos fue reemplazar en la relación de cantidades el 30, que es lo que encontramos, y eso me da B igual a 50. Si me piden que lo vuelva para atrás para copiarlo, aviso que esto después lo subo al campus. Igual está bien tomar nota porque creo que ayuda a fijar la idea, ¿no? Pero por dudas, si algo se lo pierden, después todo va a estar en el campus. Igual creo que la filmina pasada no le subí la Rodri, vos me sabrás decir. Profe, sí, una eso pregunta. estaban diciendo al principio de la clase. No, yo quería preguntar en cuál otra ecuación se podía reemplazar también aparte de esa que había dicho Bueno, recién. acá, mira. Ah, 350. Sabés que lo Ah, que listo. vos Está gastas en A y en B te da 350 porque es tu ingreso. bien. Si hicimos todo bien, me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar B igual a 50. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Eso está despejada B. ¿No te parece? Bueno, a mí me parece que acá es más fácil, pero igual te da lo mismo, así que podés hacerlo en cualquiera. Dale, gracias. Error de matemática, siempre te va a dar lo mismo. Y si antes despejás A en vez de despejar B, que alguien me había preguntado, también te da lo mismo, ¿no? Siempre todos los caminos conducen a Roma. Bueno, acá les expliqué cómo es el gráfico. Hay algo que no expliqué del gráfico. ¿Quién me puede decir qué es lo que no expliqué del gráfico?
en el chat y lo pude. ¿De dónde sale ese 87? Mal, Jesús. Eso lo expliqué. Y está acá. ¿De dónde sale el ¿Por qué 87? se ubica B? Ah, El 87,5 sale de 350 dividido 4, que es el ingreso monetario dividido el precio de B. Esta ecuación de acá arriba, ¿qué es? Es la restricción, pero con B despejado. ¿Sí? Es lo mismo que esto. 350 igual a 5A más 4B, eso es igual que esto, despejado. Lo hicimos la clase pasada, con la misma ecuación, por eso no volví a hacer. Hay otra cosa que no expliqué en el gráfico. A ver quién se da cuenta. 10 puntos para Gryffindor. ¿por qué se ubica B en el eje de las ordenadas y A en las abscisas? Bueno, no vale porque no era eso lo que yo quería, pero es cierto, no lo dije, o lo dije hace mucho rato. Vos podés poner el que vos quieras, siempre y cuando después no te confundas. El que vos pongas abajo tiene que ser el que vos pongas arriba, acá. ¿Sí? Si vos haces utilidad marginal de A sobre utilidad marginal de B sobre precio A sobre precio B, no se te tiene que mezclar después acá, etc. Vos lo que tenés que pensar es decir, bueno, yo este lo voy a poner arriba y este lo voy a poner abajo y trabajar así desde el principio. Pero podés elegir el que vos quieras. Podrías poner A arriba y B abajo, ¿ok? Obviamente que esta ecuación sería diferente porque tendría despejada A. Bueno, y acá preferentemente te diría que esto lo pongas de aquel lado y esto de este para no confundirte, pero bueno, realmente te va a dar lo mismo. Pero podés poner el que vos quieras arriba siempre y cuando, siempre el de arriba sea el de arriba. Hay otra cosa que no expliqué cómo graficar. Profe, que la panza de la curva de diferencia da los puntos de equilibrio. La panza de la curva de diferencia da los puntos de equilibrio y tiene que ver con eso. El punto de equilibrio vos ya lo sabés, porque lo encontraste acá. ¿No? Acá y acá. 30-50 es el punto de equilibrio. La pregunta es cómo dibujo la curva, porque vos sabés que la panza está ahí, pero podría ser así, o podría ser más chata, ¿no? O podría ser así, inclinada muy para un lado, o podría ser así, ¿no? Amplia acá, pero acá más chata, bueno. La curva de indiferencia podría tener muchas formas, por más que esté ahí el punto de equilibrio. Y eso es lo que lo expliqué, y lo que no se lo voy a explicar, digamos. Esta curva de indiferencia yo solamente la hice aproximada, porque graficarla sería muy difícil. ¿Sí? Graficar la forma real de la curva de indiferencia sería muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Salvo que nosotros digamos otra cosa, dibujan una curva de indiferencia aproximada. ¿Ok? Entonces saben que el equilibrio está acá, y dibujan más o menos para allá y para allá una curva de indiferencia, siempre y cuando no me dibujen una C, que ahí estaría mal, ¿no? Porque se supone que la curva de indiferencia no tiene que volver para allá. Si me dibujan con la pancita para este lado, está bien. ¿Ok? Es aproximada. Ese era el misterio del gráfico. Ahora vamos a este tema, que desde mi punto de vista es lo más complicado de este práctico. ¿Sí? Que es efecto sustitución y efecto ingreso. Hasta acá no tiene ninguna duda, ¿no? Este ejercicio lo voy a tener que hacer muchas veces porque va a tener que practicarlo mucho, quiero decir, porque en general es un ejercicio que se toma y demás, y además esto te sirve para todo lo demás que ves en el práctico. O sea, siempre partís de acá. Así que recuerden siempre que tienen que usar estas dos ecuaciones. Paso 1, despejan un bien. Paso 2, reemplazan la restricción, encuentran el valor del otro bien, y paso 3, encuentran el valor del primer bien. Efecto de sustitución y efecto de ingreso. Cuando un precio varía, ¿sí? Por ejemplo, cuando un precio sube, eso repercute en la decisión del consumidor.
Si un bien es más caro, yo voy a consumir menos de ese bien, ¿no? El efecto total sobre la cantidad se denomina efecto precio, o sea, cuánto disminuyo mi consumo al subir un precio. Si el bien pasó de valer 5 pesos a 6 pesos, y yo pasé de consumir 30 unidades a consumir 20, el efecto precio es la cantidad que disminuí del consumo. O sea, en este caso 10 unidades. Pasé de 30 a 20. ¿Sí? El efecto precio es 10 unidades, en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Ese efecto precio, nosotros podemos descomponerlo en dos partes, que responden a dos cuestiones distintas, pero que están entrelazadas. Entonces, a priori, uno no ve las dos cuestiones distintas. La primera cuestión es el efecto ingreso. El efecto ingreso es la caída en la cantidad que uno consume a causa de que cuando sube un precio yo soy más pobre relativamente. O sea, cae mi poder adquisitivo. ¿Sí? Si mi consumo es de internet y fotocopias, y sube el precio de las fotocopias, entonces yo, en primer lugar, voy a perder poder adquisitivo. Si ya no puedo comprar las mismas cantidades que antes de los dos bienes, soy más pobre. Ese es el efecto ingreso. ¿Cuánto disminuyo yo mi cantidad del bien por mi mayor pobreza, digamos? Y por otro lado, hay otro efecto, que es el efecto sustitución. El efecto sustitución es que no solo yo voy a consumir menos fotocopias porque soy más pobre, también voy a consumir fotocopias porque me conviene ahora pagar un mayor internet y leer de la computadora, porque las fotocopias de golpe son muy caras. ¿Sí? Entonces yo voy a sustituir consumo de fotocopias por consumo de internet. Capaz que el ejemplo es muy hijo de puta, porque tendría que haber pasado a hablar mucho en las fotocopias para que eso pase. Pero imagínenselo si uno consume de postre, elige entre consumir flan y consumir helado. Si el helado es más... A mí me gusta comer un poquito de las dos cosas, ¿sí? No me gusta ni comer todos los días helado ni comer todos los días flan. Me gusta variar. Ahora bien, si el helado de golpe pasa a ser muy caro, esa variación le voy a meter un poquito más de flan y un poquito menos de helado. Eso es el efecto sustitución. Y además voy a consumir probablemente menos de los dos bienes, porque en definitiva voy a gastar más plata. ¿Sí? Para diferenciarlo, ¿cómo vamos a hacer? El efecto ingreso del efecto sustitución. ¿Se entendió, no, conceptualmente cuál es la diferencia? Uno es por mayor pobreza y otro es porque me conviene, porque el otro bien es más barato. Sol con J. ¿Podrías repetir? Hola, Karen. ¿Qué haces? Escucho a alguien que está con la familia de fiesta. Bueno. Profe, ¿puedes repetir, porfa? Sí. El efecto ingreso es la cantidad que yo reduzco mi consumo por mayor pobreza, porque perdí poder adquisitivo. ¿Sí? Mi ingreso vale menos cantidades de bienes. Y además voy a disminuir mi consumo de un bien y aumentar el del otro, porque ahora el otro es relativamente más barato. ¿Ok? En la realidad, uno no observa cuánto es efecto ingreso y cuánto es efecto precio. Yo directamente voy a pasar a consumir menos de un bien. No sé cuánto de ese consumo menos es por ingreso y cuánto es por sustitución. ¿Cómo voy a hacer para diferenciarlo? Yo voy a hacer una simulación. ¿Sí? Voy a simular que se le otorga al consumidor una compensación por el ingreso que perdió o por el ingreso que ganó, en términos reales, ¿no? Entonces supónganse que ustedes comen flan y helado. Aumenta el precio del helado. Y viene un economista y les da un poquito más de plata para compensarlos por lo mayor caro del helado. ¿Está bien? Entonces ahí ustedes no van a tener efecto ingreso. Pero sí van a tener efecto sustitución, porque ahora el helado es mucho más caro que el flan.
Entonces, en vez de pasar a consumir 3 días helado y 2 días flan de la semana, capaz de consumo 2 días helado y 3 días flan. Pero si a mí no me compensaría el ingreso, capaz que consumo 4 días a la semana postre. ¿Sí? Y consumo 1 día helado y 3 días flan, si a mí no me compensan. Entonces, cuando yo simule que lo compenso al consumidor, voy a observar, voy a poder distinguir el efecto sustitución y el efecto ingreso. Porque voy a ver cómo se comportaría si no hubiese perdido poder adquisitivo. Bien. Yo parto de un equilibrio. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Acá tenemos, igual que en el caso del bien B y el bien A, volvemos al bien Y y al bien X, tenemos un equilibrio, ¿no? Del cual lo encontramos haciendo los mismos pasos que vimos anteriormente, utilizando la condición de equilibrio y utilizando la restricción presupuestaria. Partimos de un equilibrio donde el consumidor era feliz y estaba consumiendo X0 cantidades de X y Y0 cantidad de Y, y de repente viene un salvaje aumento del precio de X. Yo lo que va a pasar es que con el aumento del precio de X voy a cambiar las cantidades que consumo. Fíjense que ahora consumo menos unidades de Y y menos unidades de X, ¿no? Pasé de Y0 a Y1, o sea, menos, y de X0 a X1. Yo antes consumía acá esta cantidad de Y y esta cantidad de X, y ahora consumo acá esta cantidad de Y y esta cantidad de X. Este movimiento de acá hasta acá, de X0 a X1, es todo el efecto precio. Que como dijimos, lo vamos a descomponer en efecto ingreso y efecto sustitución. ¿Cómo hago para descomponerlo? ¿Qué dijimos que hay que hacer para diferenciar efecto ingreso y efecto sustitución? Suponiendo que se le otorga una compensación al consumidor. Exactamente, simulando, me gusta más que suponiendo, simulando que se le otorga una compensación. ¿Sí? Y así de acá. Ahora voy a simular que le aumento el ingreso compensando la pérdida de poder adquisitivo. Hay 2 formas de compensarlo, que es una cuestión teórica esto, así que esto lo vieron en la teoría y lo estudian del libro de teoría y no me lo preguntan a mí. ¿Qué es? Una posibilidad es a la Higgs, que sería compensar lo suficiente para que alcance la curva de indiferencia previa, o sea, para que vuelva a pararse sobre esta curva de indiferencia, o compensarlo al Slatsky, que es lo que vamos a hacer nosotros, que es compensar lo suficiente para que pueda comprar la canasta previa que era esta, ¿sí? O sea, yo tengo que compensarlo de manera que él pueda volver a comprar esta canasta. ¿Cómo hago? Esta es la restricción, lo que voy a hacer es darle suficiente ingreso para que la restricción pase por acá, de vuelta. Como ahora cambiaron los precios, ya no va a ser esta pendiente, va a ser esta pendiente. O sea, voy a trazar una recta paralela a esta. Aumento ingreso, exactamente. Le voy a aumentar el ingreso hasta ese punto, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo una nueva restricción presupuestaria compensada al Slatsky. ¿De acuerdo? Que pase por el punto de equilibrio previo. ¿Sí? Pasa por ahí. Pero no es igual que el anterior porque ahora hay otros precios, entonces la pendiente es distinta. ¿Se dan cuenta? Para saber cuánto es este ingreso compensado, yo tendría que calcular el precio 1 de X, la cantidad 0 de X, el precio de Y que no varió y la cantidad 0 de Y. Esto después lo vemos de vuelta. Pero trazo una recta que pase por el punto anterior. Con esta recta, el consumidor tendría otro equilibrio, que le vamos a llamar el equilibrio compensado. ¿Sí? Es decir, no se va a parar más en esta curva de utilidad, no se va a parar ahí. ¿Por qué no se va a parar ahí? ¿Quién sabe por qué no se va a parar ahí el consumidor?
el consumidor en la simulación, ¿no? Estamos diciendo. Porque las pendientes de las curvas no son iguales. Porque no son iguales las pendientes. Entonces, ¿a dónde se va a parar? Se va a parar en un punto donde las pendientes sean iguales. Acá, la pendiente de la curva de indiferencia, como ven, es menor que la de la restricción. ¿Se acuerdan? Estamos como la vieja curva de indiferencia 2, cuando recién arrancamos la clase, que la cruzaba de esta manera. Entonces, seguramente se vaya a mover para aquel lado, el equilibrio. Esto es lo que dije recién. Para calcular el ingreso compensado, te voy a hacer las viejas canastas multiplicado por el nuevo precio. Y el nuevo equilibrio va a estar ahí. No es el nuevo equilibrio, es el equilibrio compensado. ¿Sí? O sea, el equilibrio si yo le compensara el ingreso al consumidor. No se lo compenso realmente, es solo una simulación. Yo soy un economista estudioso que quiero saber cómo se comportaría el consumidor para diferenciar ingreso-precio e ingreso-sustitución. Simulo que le doy el dinero y veo a dónde va a parar. ¿A dónde va a parar? Acá. ¿Sí? Que es el nuevo punto de tangencia. Y fíjense que acá alcanza una curva de indiferencia más altita, ¿no? Entonces ahora yo tengo tres equilibrios. El equilibrio original, que es donde está x0 y 0. El equilibrio final, que es donde está x1 y 1. Y el equilibrio compensado, que es donde está xc de compensado y ic de compensado. X compensado e y compensado. ¿Sí? El equilibrio original está acá. Este es el equilibrio 0 inicial. Este es el equilibrio final. Y este es el equilibrio compensado. Fíjense que X compensado está a mitad de camino entre X0 y X1. ¿Por qué? Porque esta es la reducción de X si yo elimino el efecto ingreso. Lo eliminé porque simulé que le doy más guita al consumidor. Entonces, el efecto ingreso lo despejo, lo saco de la cancha y miro solo el efecto sustitución. O sea que entre X0 y XC va a estar el efecto sustitución. Y el resto, que es entre XC e X1, va a estar el efecto ingreso. ¿Qué es lo que dice acá? La diferencia entre X compensado y X0, o sea, entre el equilibrio compensado y el equilibrio inicial, es el efecto sustitución, y la diferencia entre X1 y X compensado es el efecto ingreso. ¿Sí? Fíjense que ahí abajo les puse efecto sustitución, es ese primer tramo de la derecha, y efecto ingreso es ese segundo tramo. Para ahí va a pasar lo mismo, solamente que fíjense que van para distinto lado. El efecto sustitución para I aumenta la cantidad de I. Se dan cuenta que pasa de X, de I0 a I compensado, crece, ¿no? Porque paso de acá a acá arriba. ¿Por qué aumenta? Porque yo estoy sustituyendo X por Y. O sea, si a mí me dan más dinero, lo que voy a pasar es que voy a consumir más flan. ¿Sí? Pero el efecto ingreso para I es negativo, porque como ahora soy más pobre, voy a comer postre 4 días de la semana. Con lo cual voy a consumir menos flan. ¿Sí? Fíjense, para X, ambos efectos son negativos, baja por el efecto de sustitución y baja por el efecto de ingreso, pero para Y el efecto de sustitución es positivo y el efecto de ingreso es negativo. Siempre estamos hablando de bienes normales, porque si un bien no es normal, o sea, si es un bien inferior, el efecto de ingreso se va a mover al revés. Eso no lo vamos a aplicar acá porque es muy teórico y no llegamos. Para repasar, me están llamando, pero creo que es Movistar. Para repasar,
repasar, para encontrar el efecto sustitución y el efecto ingreso hay que hacer 5 pasos. Esto lo tengo que acordar. El paso 1 es encontrar el equilibrio inicial, ¿sí? O sea, x0 y 0. O sea, la situación antes que cambie el precio. El paso 2 es encontrar el equilibrio final, x1 y 1, o sea, la situación después de que cambie el precio. Sin diferenciar. El paso 3 va a ser calcular el ingreso compensado, que lo hacemos con esta fórmula. Las viejas cantidades multiplicado por los nuevos precios. ¿Sí? Lo que yo consumía antes de helado y flan, multiplicado por lo que ahora me cuesta en el helado y el flan, que ahora el helado me cuesta más. Entonces es distinto que antes. Me da otra cosa, me da el ingreso compensado. Con el ingreso compensado, ¿qué hago? Voy a calcular el equilibrio compensado, paso 4. ¿Sí? Entonces tengo que calcular 3 equilibrios, el inicial, el final y el compensado, en ese orden. Y el último paso es, una vez que ya tengo x0 y 0, x1 y 1, y x compensado y compensado, es sacar los efectos, básicamente, sacando las diferencias entre esos equilibrios. Entre el equilibrio compensado y el inicial va a estar el efecto sustitución, y entre el equilibrio final y el compensado va a estar el efecto ingreso. Bueno, Jesús me pide un efecto cuantitativo, así que lo voy a hacer. Ejemplo cuantitativo. Tenemos un bien A y un bien B, son los mismos datos que el ejercicio anterior, con lo cual el paso 1 ya lo hicimos, que es encontrar el equilibrio inicial. En este caso el equilibrio inicial es 30 y 50 a estos precios. ¿No? Tenemos los mismos precios, el mismo ingreso, la misma utilidad, todo lo mismo, entonces me da nuevamente 30 y 50. ¿Qué sigue ahora? A ver quién me dice el paso 2. Buscar el equilibrio final. Ok. Buscar el equilibrio final es el paso 2. Equilibrio final. ¿Cómo hago para encontrar el equilibrio final? Hago lo mismo que para el equilibrio inicial, pero en vez de poner los precios iniciales, pongo los precios finales. En este caso, fíjense que el precio, el precio del bien A baja de 5 a 4. ¿Sí? Estábamos hablando de que sube, bueno, ahora hacemos el ejemplo con el que baja, para confundir. El precio baja, entonces, en vez de ser 5 va a ser 4. Vuelvo a hacer los mismos pasos que la vez pasada y voy a encontrar nuevamente una relación entre A y B. Los pasos son, paso multiplicando los denominadores, hago propiedad distributiva, paso restando el 496, hago la resta y paso dividiendo el menos 8, todos pasos matemáticos, y llego a una nueva relación entre A y B, que es distinta que la anterior, como pueden ver. Ahora es menos 13 más 2A es igual a B. ¿Por qué es distinta? Porque cambié la relación de precios. ¿Ok? Entonces, como la relación de precios está en este equilibrio, ahora es distinta. Lo siguiente que hago es reemplazar en la restricción, que también va a ser distinta porque antes era 5A más 4B y ahora es 4A más 4B. Reemplazo la relación y encuentro un nuevo valor de A que va a ser 33,5. ¿Sí? Y encuentro un nuevo valor de B que va a ser 54. Fíjense, cayó el precio de A, pasó de 5 a 4 pesos, aumento mi consumo de A, 33,5, y aumento también mi consumo de B, 54. ¿Sí? Consumo más de los dos bienes. Este es el equilibrio final, entonces, que es básicamente volver a hacer lo mismo que para el equilibrio inicial, pero con los nuevos precios. ¿Cuál es el paso 3? Calcular el ingreso compensado. Muy bien. ¿Cómo calculamos el ingreso compensado? Con esta fórmula que es multiplicar las viejas cantidades por los nuevos precios.
Las cantidades viejas de de A y de B son 30 y 50. Los nuevos precios son 4 y 4. Antes eran 5 y 4. Entonces hago el cálculo y esto me da un ingreso compensado de 320. El ingreso anterior era 350. Yo le disminuí 30 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso el precio del bien bajó. Entonces yo, para compensar al consumidor, lo que tengo que hacer es sustraer el ingreso. No se preocupa porque es una simulación nada más. Entonces yo le voy a sustraer el ingreso y voy a ver cómo se comporta si no tuviera un efecto ingreso. Hay otra forma de calcular esto, que es multiplicar la cantidad de A por la variación del precio. No, si yo multiplico 30 por un peso, que es lo que varió, o por menos un peso, me da menos 30, y a ese menos 30 se lo resto al ingreso. 350 menos 30, 320. Solo lo digo porque así está en la resolución del práctico. ¿Ok? Pero a mí me gusta que lo hagan de esta manera. Paso 4. Calcular el equilibrio compensado. Para calcular el equilibrio compensado voy a hacer lo mismo que antes, nada más que esta parte, fíjense, es igual, porque lo único que va a cambiar respecto al último que hice es, en vez del ingreso monetario original, voy a usar el ingreso monetario compensado. Como en la condición de equilibrio no aparece ingreso monetario, como pueden ver, utilidad marginal, precio, no está el ingreso, esto me da igual. Menos 13 más 2. ¿Sí? Esto me da igual que hace 13. Menos 13 más 2. ¿Cómo? Profe, ¿cómo? No entendí. Acá hay que volver a hacer lo mismo, digo, ¿no? Calcular el equilibrio, pero en este caso compensado. Esto me va a dar lo mismo que recién. Este primer paso. ¿Por qué? Porque acá no aparece el ingreso. Pero me va a cambiar cuando yo reemplace esto en la restricción presupuestaria, porque la restricción presupuestaria va a traer el ingreso compensado. ¿Ok? Entonces, acá hay un cambio. Antes de esto era 350. Acá, 350. Ahora es 320. 20, está bien, sí, gracias. Esto me va a dar otras cantidades de A y de B que van a ser las cantidades compensadas, que es 31 unidades de A y 49 unidades de B. ¿Sí? Entonces yo ya tengo el equilibrio inicial, el equilibrio final y el equilibrio compensado. Equilibrio inicial 30-50, equilibrio final 33,5-54, equilibrio compensado 31-49. ¿Cómo calculo el efecto sustitución y el efecto ingreso? De la manera que dijimos antes. La diferencia entre el compensado y el inicial es el efecto sustitución. Es 31 menos 30 igual a 1. O sea, al bajar el precio de A se vuelve relativamente más barato. Por ende, sustituyo B por A. Yo voy a consumir menos B y voy a consumir más A. ¿Cuánto más A? Una unidad más de A. El efecto ingreso va a ser la diferencia entre el equilibrio final y el compensado. 33,5 es el final, 31 el compensado, la diferencia es 2,5. Es decir, el consumidor es más rico en términos reales, por ende aumenta el consumo de A. ¿Sí? El efecto precio total es de 30 a 33,5, o sea, la diferencia entre el ingreso inicial y final. 3,5, que es la suma de estos dos. Lo mismo puedo mirar para B. El efecto sustitución de B es 49 menos 50 menos 1, porque yo sustituí una unidad de B por una unidad de A, porque A es más barato relativamente. ¿Sí? Entonces, resté una unidad de B y sumé una unidad de A. Como los dos salen 4 pesos, 1 por 1 lo puedo hacer. Además, por efecto ingreso, yo aumento el consumo de B de 49, que es el compensado, a 50. O sea, sumo 5 unidades de B. Fíjense que el efecto ingreso benefició los dos bienes, o aumentó la cantidad de los dos bienes, y el efecto de sustitución aumentó la de uno y disminuyó la del otro. Esto para bienes normales siempre va a ser así. Para bienes normales. Si un bien es inferior, ¿qué cambia? Que el efecto ingreso, si aumenta el ingreso, va a caer el consumo. Y si cae el consumo, va a aumentar. Si cae el ingreso, va a aumentar el consumo para un bien inferior.
pero no vamos a ver ejemplo de eso porque ya se nos va por las ramas. ¿Se entiende? Los 5 pasos entonces. Calculo el equilibrio inicial, calculo el equilibrio final, calculo el ingreso compensado. Calculo el equilibrio compensado y saco efecto de sustitución y efecto ingreso. Sí, es denso, es denso. Es denso y ahora cuando veas el gráfico te vas a querer morir. No lo hice, así que no te vas a morir nada. Recuerdo que no lo hice porque es muy pequeño las diferencias y te queda un tachonazo, pero bueno, ustedes si les piden graficar es como decimos acá, ¿no? Este choclo. Para graficarlo hacen así. Acá tienen todo lo que tienen que poner cada uno, así que ya lo saben. En vez de I1 habría que poner el I final, que en este caso sería 54. Bueno, igual este es distinto porque acá había aumentado el precio, en nuestro caso bajó, pero es análogo. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Yo tengo un problema que es que me tapo a mí mismo. La demanda, como sabemos, voy a ponerlo ahí porque ahí puedo adivinar lo que dice. La demanda, como sabemos, es la relación entre cantidad y precios demandados. ¿Sí? Es decir, a mí me dan un precio y yo le digo cuánta cantidad quiero. Para distintos precios y distintas cantidades. Esa es la demanda. Por ende, surge de las unidades del bien Y que el consumidor decide consumir ante cambios en su precio manteniendo lo demás constante. ¿Sí? Es decir, cambia el precio del bien X y yo paso de querer consumir 30 unidades a 33,5, entonces ya tengo 2 puntos de la demanda. Con tal precio 30 unidades, con tal otro 33,5. Con tal otro 40, con tal otro 45 y así voy trazando la demanda. En el espacio de dos bienes, los distintos equilibrios que surgen de cambios en el precio se conoce como la curva precio-consumo. Este es un tema gráfico que es importante. Ustedes recuerden que les dije ya, pero se lo voy a volver a decir, y lo tienen que recordar, que es que cada vez que hacen un gráfico tienen que tener en consideración qué están poniendo en cada eje. Si lo que están poniendo en cada eje es una cantidad de un bien respecto a otra cantidad de un bien, vamos a estar hablando del espacio de bienes, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? Con la curva de utilidad, la restricción presupuestaria, etcétera, todo eso es en el espacio de bienes, donde uno ve cantidad de Y contra cantidad de X. En cambio, si yo tengo en un eje el precio y en otro eje la cantidad de un mismo bien, ese es el espacio precio-cantidades. ¿Sí? Donde ahí se grafica la demanda. Entonces vuelvo. Los distintos equilibrios que surgen de cambios en el precio, como el equilibrio inicial, el final y los millones que podrían surgir de cambios en el precio, la curva que une esos puntos de equilibrio se conoce como la curva precio-consumo. Ahora, estos mismos equilibrios, pero en el otro gráfico, que es en el gráfico de precio-cantidades, me va a formar la demanda del consumidor, porque son distintas cantidades para distintos precios. De esa forma se va a construir la demanda que ahora lo vamos a ver. Además, podríamos construir la demanda compensada, que sería aquella, compensada, ya saben que cuando hablamos de compensado, estamos hablando de efecto sustitución e ingreso. La demanda compensada va a ser la que surge de eliminar el efecto ingreso de los cambios de precio. O sea, teniendo en cuenta los equilibrios compensados, en vez de los equilibrios finales. Y además, hay otro punto que es interesante, que es que podemos analizar cómo cambian las cantidades de un bien ante cambios en el ingreso del consumidor, ¿sí? Aunque se mantenga constante el precio. Esto no me va a dar una demanda, porque la demanda siempre es precio-cantidades. Esto lo que me va a generar es, en el espacio de bien es la curva de ingreso, ¿no? La otra es la curva precio-consumo, esta es la curva de ingreso-consumo. Y en un espacio que vamos a llamar de ingreso-cantidades, que va a ser como el espacio de precio-cantidades, pero en vez de precio va a haber ingreso,
vamos a construir lo que se llama la curva de Engels, que es la relación entre distintos ingresos y distintas cantidades que yo demando. Que fíjese que es importante para analizar si yo aumento el ingreso de los consumidores, cuánto van a aumentar efectivamente la demanda de los bienes. ¿No? Para hacer keynesianismo es importantísimo. Hacer keynesianismo es decir, si los consumidores tienen más dinero, entonces se van a volcar a consumir más bienes. Si consumen más bienes, los que producen los bienes van a tener más ganancia, entonces van a contratar más trabajadores. Si contratan más trabajadores, los trabajadores van a tener mejores ingresos, van a consumir más bienes. Y así, el amigo liberal se va a enojar, pero de esa manera se puede fomentar el crecimiento económico de manera keynesiana. La curva de Engels es importante para eso, para saber si yo aumento el ingreso del consumidor, cuánto más consume. Entonces, cuánto va a estimular la producción de un bien. Acá tenemos, primero empezamos por ver cómo se construye la demanda ordinaria. Tenemos el espacio de bienes, ¿no? Tenemos el bien Y en el eje vertical y el bien X en el eje horizontal. Y lo que hicimos fue poner distintos equilibrios. El primer equilibrio va a ser este que dice I0, X0, ¿no? Después yo voy a ver si disminuye el precio de X al precio de X1, como pueden ver, aumenta la restricción presupuestaria, porque es más barato el bien, me va a dar otro equilibrio. Y si vuelve a aumentar, me va a dar otro equilibrio. ¿Sí? No sé si esto... La unión de todos estos equilibrios me va a dar la curva precio-consumo. Importante. En el tramo inelástico de la demanda, anoten, en el tramo inelástico de la demanda, la curva precio-consumo va a tener pendiente positiva, como acá. ¿Sí? Porque fíjense que acá, por más que yo aumento mucho el precio, perdón, disminuyo mucho el precio de X, fíjense que pasamos de este precio a este, que me hizo correr todo esto la restricción, pero el consumo aumenta poquito, entonces esto es inelástico. Cuando eso sucede, la curva precio-consumo va a ser positiva, la pendiente. De este lado no llegué a graficar ningún, pero supónganse que hay otro equilibrio por acá. Del lado en que la demanda es elástica, o sea, cuando aumentos de precio van a generarme mucho cambio del bien X, disminuciones de precio o aumentos, de este lado la curva precio-consumo va a tener pendiente negativa, ¿no? O sea, va a ir en caída. Va a ir en caída, después va a tocar un piso y después va a subir. Sí, no llegué a dibujar esta parte, pero se entiende, ¿verdad? Recuerden, cuando la elasticidad es menor a 1, la curva precio-consumo tiene pendiente positivo. Cuando la elasticidad es mayor a 1, o sea, la demanda es elástica, la curva precio-consumo tiene pendiente negativa. ¿Ok? Esta curva precio-consumo, de acá se va a derivar la demanda. ¿Por qué? Porque yo tengo distintos precios que en el gráfico no los veo. O sea, yo no sé cuánto vale el precio de X0, precio de X1 y precio de X2. Están en este denominador, pero no están graficados los precios. ¿Se entiende? Este precio de X0 podría ser 100 pesos, este podría ser 50 pesos y este podría ser 25 pesos. Cada vez es menor, ¿no? Por eso se va expandiendo la reflexión. O este podría ser 100 y este podría ser 90 y este podría ser 80. Yo acá no lo sé. La demanda me va a mostrar cuáles son esos precios. ¿Sí? Con los distintos precios y las distintas cantidades, fíjense, las cantidades de X se quedan igual. Y yo acá en el gráfico voy a marcar los precios de X. ¿Sí? Si el de arriba es 100 y este es, no sé, supónganse 40 y este es 30, lo voy a marcar en este gráfico. ¿Sí?
Acá no veo que este 100 y ese 40 y ese 30. Pero como yo estos valores los tengo, los voy a poder marcar en este gráfico. Y entonces voy a marcar distintos puntos. Fíjense que ahora este gráfico no es más IX. Este gráfico es precio de X y cantidad de X. Este gráfico era IX. Este es precio de X, cantidad de X. Estos puntos que van a surgir de las cantidades que surgen de los... Profe, lo que cambió del gráfico fueron las letras, ¿cierto? Lo que cambió del gráfico es que estoy graficando otra cosa. Acá estoy graficando cantidades de X y cantidades de el bien Y, que es otro bien, ¿sí? Cantidades de helado y cantidades de flan, y acá estoy graficando cantidades de helado y precios del helado. Perfecto. ¿Sí? Entonces es otra cosa, porque acá no hay flan. ¿Hay flan? No hay flan. Hay cantidades de helado y precio de helado. ¿Ok? Esto es lo que le decía. Lo otro es el espacio de bienes y esto es el espacio de precio de cantidades. Son dos gráficos diferentes. Las cantidades de X siguen estando en el mismo lugar, pero acá, en vez de marcar cantidades de Y, voy a marcar los precios de X. Y la relación entre los precios y cantidades, ¿qué me va a determinar? La curva de demanda de ese bien. Exactamente, la curva de demanda de ese bien. Entonces de acá surge la curva de demanda. De hacer este proceso de encontrar los equilibrios reiteradas veces con distintos precios, ¿no? Entonces yo pruebo precio igual a 10 y me da este equilibrio, pruebo precio igual a 8 y me da este equilibrio, pruebo precio igual a 7 y me da este equilibrio. Marco, y con esos equilibrios y esos precios, marco en el espacio de precio cantidades y de ahí derivo cuál es la demanda. ¿Sí? Para la demanda compensada yo tendría que hacer lo mismo, pero fíjense que en vez de buscar los equilibrios en las restricciones originales, voy a aplicar ingreso compensado. ¿Sí? Entonces, los equilibrios van a estar mucho más cerca que antes. Este es el mismo que este, nada más que ahora estas rectas punteadas son el ingreso compensado. No vamos a hacer todo el procedimiento, pero serían los 5 pasos que vimos antes, hecho 2 veces, ¿no? Y esto me va a dar nuevos equilibrios que van a estar más cerca del equilibrio original que antes. Estos nuevos equilibrios yo los paso al espacio de precio-cantidades. ¿Sí? Los precios van a ser los mismos, porque son este precio y este precio. Son los mismos que antes. Ahora las cantidades, en vez de ser las cantidades finales, van a ser las cantidades compensadas. Como pueden ver, están más cerca del original. Por ende, con los viejos precios y las nuevas cantidades puedo trazar la demanda compensada. La demanda compensada, como pueden ver, es más inelástica que la demanda ordinaria. ¿Sí? Es más inelástica porque yo estoy eliminando el efecto ingreso. Entonces, cambios en el precio nos generan cambios más pequeños en la cantidad demandada. Porque son solo cambios por efecto de sustitución. Esta sería mi demanda si ante cualquier cambio del precio viene un estado presente y me compensa por el cambio de precio. ¿Sí? Ya sea sacándome dinero o dándome dinero para cada lado. Y finalmente, tema curva de Engels. Esto es lo que yo pensé que tenía en el gráfico anterior que tenía desarrollado. Para la curva de Engels, yo en vez de hacer variar los precios, el precio de X, fíjense que acá siempre es el mismo, precio de X, precio de X, precio de X, lo que voy a hacer es encontrar distintos equilibrios con distintos ingresos monetarios. ¿Sí? El ingreso monetario 0
me da esta restricción, que me da este equilibrio, ¿no? Donde yo tengo x0 e y0. Lo puse más lejos porque se me chocaban con esto otro. Pero esta restricción, con este ingreso 0, me da esta cantidad del bien x. Esta restricción, la del medio, con este ingreso monetario 1, me da este equilibrio, ¿sí? Que está acá. Y esta restricción, la que está más afuera, con un ingreso monetario 2, más alto, evidentemente, me va a dar este equilibrio. ¿Sí? Del bien x y del bien y. Entonces yo tengo 3 ingresos y 3 equilibrios. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a ir al espacio, en vez de ir al espacio del precio de cantidades como antes, voy a ir al espacio ingreso monetario cantidades. Perdón. Primero, antes de eso, trazo la curva ingreso-consumo. ¿Sí? Es simplemente la curva que une estos puntos de equilibrio. Y luego voy al espacio ingreso-cantidades. En el espacio ingreso-cantidades voy a poner los 3 ingresos con los que encontré los 3 equilibrios y voy a poner las 3 cantidades que surgen de esos equilibrios. Esto es para bienes normales, sí. ¿Por qué para bienes normales? Porque para un bien inferior, cuando aumenta mi ingreso, la cantidad demandada cae. Entonces la curva de Engels va a ser negativa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es difícil. Con esta curva de diferencia no se puede hacer porque estas curvas de diferencia son de bienes normales. Pero sería, por ejemplo, que nosotros pasemos del equilibrio esté acá a que el equilibrio esté acá, ¿no? Entonces, yo paso de x0 a un x1 que sería más pequeño, por ejemplo, acá arriba. Y un x2 que sería todavía más pequeño, por ejemplo, acá arriba. Para que eso sucediera, la curva tendría que estar muy inclinada, ¿no? Debe tener esta forma, por ejemplo. Pasar por acá y por acá. Tac y tac. Y ahí me podría ser un bien inferior. Entonces, estos ingresos me darían cada vez cantidades más chicas y la curva de Engels me daría negativa. ¿Sí? Como este es un bien normal, cuando aumenta mi ingreso, aumenta mi cantidad demandada, por ende la curva de Engels es positiva. Estos son los bienes normales, precisamente se llaman normales porque es lo más común. ¿Hasta acá se entiende? Todo esto, lo hicimos medio rápido. Para encontrar la demanda ordinaria, tengo que encontrar distintos equilibrios sin diferenciar efecto precio y efecto ingreso. ¿Sí? Solo encuentro distintos equilibrios. Entonces, agarro los datos del ejercicio, le pongo precio igual a 5, calculo un equilibrio. Le pongo precio igual a 4, calculo otro equilibrio. Le pongo precio igual a 3, calculo otro equilibrio. Tengo 3 equilibrios, entonces voy a graficar, como de esta manera, 3 equilibrios. Si los uno acá, me va a dar la curva precio-consumo. Y si lo uno en el espacio precio-cantidades, me va a dar la demanda. Para la demanda compensada, lo que tengo que hacer es calcular esos 3 equilibrios, pero además calcular los equilibrios compensados. ¿Ok? Fíjense que acá, en este sector, si yo hiciera la curva precio-consumo, que no la hice porque sería un tachonado que no se entendería nada, pero pasaría de acá, acá, acá. En este sector la curva precio-consumo tiene pendiente negativa. ¿Sí? Que dijimos que es cuando el sector de la demanda es más elástico. Esta sería la demanda compensada. Y para encontrar la curva de Engels,
tengo que calcular distintos equilibrios, pero en vez de variando precio, variando ingreso. Entonces hago un equilibrio con ingreso 350, hago otro equilibrio con ingreso 400 y hago otro equilibrio con ingreso 450. Eso me da 3 cantidades de X cada una de equilibrio. Si los uno en el espacio de bienes me da la curva ingreso-consumo. Y si lo uno en el espacio ingreso-cantidades me da la curva de Engels. Que en un bien normal es positiva y en un bien inferior es negativa. La pendiente, ¿no? Siempre hablamos de la pendiente. ¿Está? Otros temas del práctico que son importantes, que les pido que le presten mucha atención a las resoluciones y a los videos y que consulten, porque yo vi algunos de los videos y dudo que entiendan todo solamente viendo los videos. Y no crean que les vamos a tomar solo lo que damos en clase. Entra todo, ¿sí? Entra todo lo que está en el práctico y en los videos, entra todo. Porque en realidad las clases no deberían ser de 3 horas como son cuando son presenciales. Nosotros hacemos las clases de menos de 3 horas porque se supone que la clase se compone de una parte sincrónica, que es esto, y una parte asincrónica, que es ustedes viendo los videos y leyendo los prácticos. Todo eso es parte de la clase, que en total debe durar 3 horas por semana. ¿Sí? Por ende, todo lo que está en esta clase, que le doy yo, todo lo que está en los prácticos y todo lo que está en los videos, entra en las autoevaluaciones y entra en los parciales. Así que tienen que ver todo. ¿Sí? Y les van a surgir dudas y se les tienen que sacar las dudas. ¿Ok? El parcial en general tiene alguna pregunta de teoría. En esta comisión. ¿Tiene más preguntas de práctica? ¿Podrías subirlo por ¿Tiene alguna pregunta de teoría? Sí. Una pregunta, profe. Sí. ¿El parcial se va a dividir en 2 partes, primero teórica y después práctica, o va a estar todo junto? Es una buena pregunta. Y normalmente se divide, pero como ahora viste que lo tenemos que hacer de manera no presencial, tenemos que readecuarlo. Es probable que sí, pero déjame que te diga, vamos a ver. Y les aviso, antes del parcial les aviso. ¿Sí? Igual tienen que estudiar práctica, no vale estudiar solo la práctica. Así que si la duda es para especular con estudiar más una cosa que la otra, no se los recomiendo. ¿Está bien? Sí, el PowerPoint lo voy a subir. Mi idea es subirlo siempre, lo que pasa es que la última vez me olvidé. Ya casi termina. Lo último que les digo es, estos temas por favor prestenle especial atención, que son curvas de indiferencia especiales, que es algo que comentó Rodri ya en la clase pasada, que es, hay curvas de indiferencia que no tienen la forma convexa hacia adentro, que son los casos de sustitutos perfectos y complementos perfectos. Si dos bienes son más o menos complementos, más o menos sustitutos, que es la gran mayoría, las curvas son como las venimos viendo, ¿sí? Pancita para adelante. Pero si son sustitutos perfectos, las curvas van a ser rectas, las curvas de indiferencia son lineales, y si son complementos perfectos van a tener forma de L, ¿ok? Van a tener una forma angular. Eso está perfectamente explicado en el ejercicio 3. Además, hay casos en que la restricción presupuestaria no es lineal, sino que está dividida en segmentos. Por ejemplo, cuando vos te dicen, si compra más de 20 cantidades, creo que no me acuerdo igual, pero si no hay video, lean la resolución y acerquen sus dudas. Eso te iba a preguntar, profe. El grupo de WhatsApp y tienen el foro de la U24
y tienen nuestros contactos para preguntarnos cosas. Termino de decir esto. Hay restricciones no lineales, por ejemplo, en el caso en el que a vos te dicen, si usted lleva más de 100 unidades, le hacemos un descuento. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un precio para las primeras 100 unidades y tenés otro precio para las demás. Por ende, la restricción es no lineal. Ese es el ejercicio 7. Después está la elección con dotaciones, que es, ¿se acuerdan que vimos dotaciones en el ejercicio pasado? Bueno, ustedes el equilibrio lo pueden encontrar, como encontramos el equilibrio con ingreso monetario, lo pueden encontrar en vez de con ingreso, con dotaciones. O sea, yo en vez de tener determinado ingreso, tengo cierta cantidad de los bienes, y quiero otra cantidad de los bienes, entonces el proceso es muy similar, pero está bien, pero presten atención. Y por último, el ejercicio 17, que es la demanda de mercado, que es básicamente, nosotros estudiamos cómo surge la demanda de un consumidor individual. Bueno, la suma de la demanda de los consumidores individuales es la demanda de mercado. Para ver bien cómo se genera eso, el ejercicio 17. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Quería hacer una acotación acerca de ese ejercicio 17. Perdón. Cuando hablaste de la suma de demanda, siempre es la suma de demanda horizontal, porque uno está sumando cantidades. Si estuviera haciendo la suma vertical, en este caso no se aplica porque eso es para bienes públicos. Totalmente, la suma es horizontal. Profe, te hago una pregunta. Sí. Respecto a lo que se decía recién, ¿no? De los videos, de los trabajos, porque hay puntos, como me ha pasado en el trabajo 2, que no tienen videos. Y en ese caso yo por él me das la resolución, pero igual yo no lo entiendo porque no lo puedo sacar. Te tengo que preguntar por el lado 24, por qué medio, o a cuál de los dos, si a cuál de los dos, si a Rodri o a vos. Eso te quería saber. Tienes 3 medios. Uno es el foro de consultas del lado 24. Claro, lo que pasa es que por ahí no es una duda puntual, sino hasta puede ser cómo se hace el ejercicio, porque yo hay de ejercicios que no los entendí. Bueno, eso por así preguntá en la decirlo. clase. Preguntá en la clase y lo explicamos acá porque capaz que no te pasa, a vos solo seguramente le pasa a la mitad de la clase que no entendió. ¿O no? Claro. Claro, me ha pasado porque hay puntos que no tienen videos y son puntos que no los entiendo, ¿viste? Los que tienen videos sí, porque explica el profe, pero si no, hay algunos que no entiendo. Ojo con lo de la demanda agregada, lo voy a tener el chat abierto acá. Y en macroeconomía la demanda agregada es la suma de las demandas de todos los bienes, de todos los mercados. La demanda de mercado es la suma de todos los consumidores individuales para un bien. Claro. La demanda agregada de un bien. Pero normalmente, demanda agregada, hablamos de la demanda de todos los bienes de la economía. En macro, ¿no? Demanda agregada de micro, no usamos ese concepto prácticamente. Usamos demanda de mercado, que es la demanda agregada de las demandas individuales, como dice Rodri, de todos los consumidores. ¿Cuál es el punto 13, Joaquín? Recordame el tema. Mientras tanto les digo, los medios de consulta son 3. Pueden consultar por el lado 24 por el foro de consultas, pueden consultar en el grupo de WhatsApp o pueden mandar un mail. Y además, yo les diría que si dicen, bueno, este ejercicio la verdad que no entendí nada, una mierda, lo podemos ver acá en clase, porque es difícil explicar un ejercicio también en palabras, ¿no? Ok. Sí. El ejercicio 13 es un ejercicio más que de... Es más bien de ingenio, si se quiere. ¿Por qué? Porque a vos te dan cierta información y hay cierta información que no te dan.
y lo que te piden básicamente es que encuentres la información que no te dan, pero tenés que pensar vos el caminito para encontrarla. ¿Sí? Como estamos sobre la hora, yo debería irme, pero si quieren, este ejercicio lo podemos ver bien en la clase que viene. Se lo digo resumidamente. A vos te dan un equilibrio del consumidor, que es una situación original, y después te dicen que hay una variación del precio, no me acuerdo ahora, y esa variación deriva en un gasto en determinado bien que cambian tanto ese gasto. Vos lo que tenés que hacer es decir, cuánto eran los precios y cantidades del equilibrio inicial, digamos, y cuánto eran los precios y cantidades del equilibrio final, que con la información que te dan vos podés encontrar las dos cosas. Y en base a eso, podés saber cuánto cambió el consumo de un bien, cuánto cambió el consumo del otro, y cuál es la elasticidad de ese bien, que es básicamente la variación de la cantidad respecto a la variación del precio multiplicado por las cantidades y los precios originales, ¿no? La fórmula de elasticidad que ya vimos. Eso, resumidamente, es eso. Pero bueno, si quieren que lo desarrollemos, lo hacemos la próxima clase. Si quieren, comenten qué ejercicios quieren que veamos, digamos, durante la semana. Digan, che, necesitaría que repasemos este, el otro, y en la clase hacemos eso. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Bueno, perfecto, chicos. Entonces, terminamos. Quedamos así. Dudas durante la semana, vayan mandándolas al grupo y con Rodrigo nos organizamos a ver cómo ordenamos la clase que viene para contestar todo. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe, hasta luego. Para todos y todas, quienes quieran conversar sobre la situación económica del país o sobre el dólar, saben que siempre estoy dispuesto, así que me contactan y charlamos y nos vemos en la clase que viene. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, Rodri. Chao. Rodri.